Buenas tardes, chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, muy buenas tardes. Damos un minutito más para que ingresen todos los compañeros y poder iniciar con nuestra asistencia. Bien, chicos, vamos avanzando con nuestra asistencia. A ver, Alvarado Enríquez Alexia. Arellano Calderón Fátima. Bernardo Serna Jean-Pierre. Camones Soto Natalie. Presente, profesora. Muy bien. Castrejón Lunasco Jacqueline. Presente, Miss. Muy bien. Condori Montes Nayeli. Contreras García Alessandra. Cos Bravo Roxana. Espinosa López Jacqueline. Gamboa Curo Doris. Presente, Miss Gamboa. Muy bien. Guamán Reyes Nayeli. Presente, Miss. Muy bien, Guamán. Huerta Espinosa Juana. Presente, Miss. Muy bien. López Chávez Elizabeth. Orozco Rivera Gabriela. Buenas tardes, Miss. Muy bien. Buenas tardes. Peña Monzón Cristali. Presente. Muy bien. Quispe Bendezú Fátima. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Quispe Torres Carí. Ricaldi Javier Juan. Presente, profesora. Muy bien. Rocha Tocto Nicole. Presente, Miss. Muy bien. Rojas Gil Dayana. Sandoval Ureta Mical. Urbano Alba Kiara. Presente, Miss. Buenas tardes. Profesora. Buenas Profesora. tardes. Sí, Rojas. Sí, Rojas, presente. Ya, muy bien. Vara Roldán Isabel. Yaicate Mañez Jennifer. Zárate Cusihualpa Rocío. Presente, Miss. Muy bien. A ver. Somos 14. ¿Qué pasó hoy día? ¿Por ahí alguien que no pasó su asistencia?
Ya, bien. A ver. Vamos avanzando. Muy bien, chicos. A ver, antes de continuar, todavía no tengo comunicado, me han dicho para hoy a las 5 de la tarde lo que es los materiales, así que apenas me entregan la lista o en todo caso llego a un acuerdo, vemos ahí cómo vamos a solucionar esto y yo les estoy mandando por medio del WhatsApp los materiales, ¿bien? Y obviamente cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen saber, ya antes de que podamos, porque recuerden que el día viernes tenemos nuestra otra práctica, entonces para que tengan el tiempo de poder comprarlo y poder conseguir, ya, entonces ni bien me entregan hoy día o me dan respuesta hoy a las 5, yo les estoy enviando los materiales también, chicos, eso es para la práctica que vamos a tener el día viernes, si no me equivoco, sí, el viernes, dime Doris. Miss, disculpe, lo que le había dicho sobre que no podría asistir a las prácticas presenciales, el profesor, el tutor me respondió y me dijo que sí me aceptaba mi solicitud. Ya. Y me dijo que le comunicaba para ver cómo me iba a evaluar. Ya, como no sé, alguien de uno de los compañeros también me escribió, María, si no me equivoco, Rojas, si no me equivoco. A mí me tienen que enviar una lista, igual lo voy a solicitar, creo que hasta ayer era para que presenten su justificación, entonces yo me imagino que recién entre hoy, a más tardar mañana, me van a estar dando la lista de todas las personas que obviamente no van a llevar las prácticas presenciales. Entonces, ahí ya yo voy a poder saber a quiénes se les ha dado, por decir, el permiso, ¿no? Más que nada, y con ellos voy a trabajar de una manera diferente. Entonces, por eso es de que tengo que esperar más que nada de la lista que me mandan la misma institución. ¿Ya? Pero no se preocupen, en este caso, igual voy a solicitarlo hoy día para ver para que me lo hagan llegar lo más antes posible y poder tener el contacto con cada uno de ustedes y poder enviarle un trabajo, ¿bien? Para que podamos tener esa nota. Así que no se preocupen, hay varios. Si no me equivoco, el compañero Bernardo, también Jean-Pierre, también está con esa situación. De ahí Rojas, ¿no? Que son los que me han dicho que tienen este problema. Bien, bien chicos, vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy, nuestra clase número 3. Bien. A ver, como siempre les digo, chicos, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener, no duden en levantar la manito. Otra cosa, chicos, por favor, les voy a pedir. Ahorita estoy sin conexión, mejor dicho, sin luz, ¿ya? En este caso yo estoy con con la señal o con los datos de mi celular. Y así que cualquier intercortado o en todo caso si se congelan no salgan, quédense ahí, yo voy a volver a ingresar por favor porque obviamente a veces los datos del celular también falla ahora que no hay la electricidad, ¿ya? Entonces, por favor manténganse en línea o manténganse en la sala mientras yo puedo volver a ingresar. ¿Ya, chicos? Por favor les voy a solicitar eso. Bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la limpieza y la desinfección de los materiales. Vamos a conocer un poquito métodos y técnicas de cómo realizar la desinfección, la limpieza, saber un poquito en este caso sobre lo que es la desinfección, los desinfectantes que debemos utilizar de manera adecuada. Bien, vamos a trabajar en este caso, en primer momento, con lo que es, a ver, vamos a poner por acá nuestra ventanita, listo. Bien, nosotros al momento de tener en cuenta siempre las palabras, hay que conocer los conceptos. Entonces vamos a empezar hablando acerca de lo que es desinfección.
¿Qué nos dice? La desinfección es todo proceso que elimina la mayoría, o mejor dicho, todos los microorganismos sobre el objeto inanimado, o sea, sobre de repente una camilla, sobre de repente una mesa de curaciones, sobre cualquier objeto que nosotros tengamos en contacto con el paciente, vamos a desinfectar. Bien, vamos a realizar una desinfección, en este caso con obviamente de cualquier elemento, de cualquier material, y vamos a estar teniendo un mejor manejo. Ahora, cuando nosotros hacemos una desinfección, lo que sí no va a eliminarse son las esporas bacterianas. Por eso es de que luego de una desinfección se pasa por una esterilización. ¿Por qué? Porque al momento de llevarlo a un fuego, o en este caso a una temperatura alta, vamos a poder eliminar y ya por completo matar, mejor dicho, a todos estos microorganismos. La desinfección se efectúa por medio de agentes químicos clasificados en 3 categorías: alta, intermedia y baja, ¿no? Según la intensidad de su acción. Ahora, el desinfectante, en este caso lo que vamos a utilizar son soluciones químicas que destruyen o inactivan microorganismos que pueden causar enfermedades que se aplican sobre material inerte sin deteriorar, ¿no? En este caso, por ejemplo, para poder hacer una limpieza sobre una superficie, vamos a utilizar quizás de repente alcohol, lejía, ¿no? Sobre de repente el piso, para poder limpiar, para poder hacer una limpieza, vamos a utilizar ciertos materiales, ciertos desinfectantes. Igualmente para poder limpiar, por ejemplo, nuestros equipos, también vamos a utilizar ciertos desinfectantes que nos ayudan a poder limpiar de manera total estos elementos, pero sin deteriorarlos, sin malograrlos, sin que se puedan dañar, sin ejercer ningún daño sobre ellos. Y en este caso, la limpieza es el proceso que remueve mecánicamente la materia orgánica y, en este caso, inorgánica. ¿De dónde? De las superficies como son el polvo, la tierra, el resto de sangre y otros fluidos, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer limpieza, ¿no? En este caso al piso, vamos a limpiar primeramente, es lo que hace, por eso el personal de limpieza de un hospital, y nosotros, ¿por qué lo debemos de saber? Porque nosotros en algún momento también vamos a tener que hacer todo este proceso con los materiales. Primero se limpia, se hace una limpieza, ¿no? O sea, en este caso se quita todo, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Antes se utilizaban los espéculos de metal. Entonces, cuando tú colocabas el espéculo, al momento de ingresar, quedaba, en este caso, de repente descenso, fluido, sangre, si el caso se hubiera. Entonces, primero se hace una limpieza, se abre el agua, obviamente, y se remueve todos esos restos. Y luego se hace la desinfección con el desinfectante adecuado. Y después de ello recién ya se lleva a una esterilización. Pero en primer lugar siempre, todo objeto, todo superficie, material, elemento, se hace una limpieza. Se elimina el polvo, la tierra, los restos que hayan quedado, como bien dice, sangre u otros fluidos. Y luego recién se realiza la desinfección con el desinfectante adecuado. Hay que tener en cuenta ello. Ahora, justamente hemos visto los niveles que nos habla la desinfección. Hay nivel alto, intermedio y bajo. En este caso, el alto nivel nos dice que destruye los microorganismos con excepción de un gran número de esporas bacterianas. Las bacterias, casi todas las esporas de hongos, virus y microbacterium, en este caso tienen un tiempo menor o igual a 30 minutos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros llevamos al esterilizador, ¿no? Después de hacer una desinfección, por ejemplo, para los materiales, en este caso tenemos que tener en cuenta el tiempo y el grado al cual nosotros llevamos. Entonces, si en 30 minutos se eliminan, por decirlo así, en este caso, estas bacterias que llegan a ser lo último que queda, entonces nosotros vamos a poner un instrumento quirúrgico más o menos a 150 grados, pero por 60 minutos, no solamente para eliminar estas esporas, sino para ya
eliminar por completo todas las bacterias, hongos, virus, microorganismos, cualquier elemento que puede estar alrededor. Pero con 30 minutos nosotros ya estamos destruyendo todas las bacterias y los microorganismos. Entonces ya con 60 minutos, que más es siempre el material quirúrgico que se coloca, igual, por ejemplo, un instrumento de examen, ¿no? En este caso, por ejemplo, como lo que es el espéculo, el equipo de parto, el equipo de legrado, todo lo que se va a realizar en algún procedimiento de examen también, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos para la colocación de DIU, para la extracción de DIU, también se lleva una desinfección, ¿no? En este caso, de 30, o bueno, al final, una esterilización más de 70 minutos, aparte de que en 30 minutos ya estamos eliminando nosotros los microorganismos. En este caso, en el nivel intermedio, ¿qué es lo que va a hacer la desinfección? Va a inactivar las bacterias vegetativas, las microbacterias, tuberculosis, en este caso los hongos, y casi a todos los virus, pero no a las endosporas bacterianas. En este caso, el nivel intermedio puede inhabilitar, inactivar todos los microorganismos existentes, pero siempre las esporas bacterianas son lo último que va a quedar. Entonces, estamos hablando que a nivel del alto nivel, imagínense, si todavía en alto nivel, donde ya hay una desinfección muy extrema, por decirlo así, a pesar de eso quedan esporas, entonces en una desinfección intermedia vamos a tener todavía las endosporas bacterianas. Y eso muchas veces puede hacer que nosotros podamos llegar a tener un contagio o contaminar a algún otro paciente. Ahora, un bajo nivel de desinfección solamente van a destruir a la mayoría de bacterias, en este caso, algunos virus, algunos hongos, pero no van a afectar, en este caso, organismos más resistentes como lo que son las micobacterias tuberculosis, o sea, lo que es y menos las endosporas bacterianas, ¿no? En este caso son lo que no se elimina mediante un bajo nivel de desinfección. Vamos a ver los principios para la desinfección. Bien, en este caso la desinfección, ¿qué nos dice? Es necesaria para evitar la proliferación de microorganismos. Profesora, ¿qué es proliferación? El aumento del microorganismo. O sea, podemos nosotros, ya mira, por ejemplo, aquí nosotros ya hemos lavado todo, por ahí algún lugar, siempre va a haber algún lugar en donde de repente no llegó el que nosotros podamos haber frotado, de repente limpiado, o sea, haber pasado con el desinfectante, y puede que ahí se quede una bacteria, un hongo, un virus, ello, ¿no? En este caso, si nosotros no hacemos la desinfección, puede empezar a proliferarse, que significa a empezar a reproducirse, a crecer y a generar obviamente más microorganismos. Y como por consiguiente puede dar posibles enfermedades. La desinfección se realiza sobre los objetos y superficies limpias, por eso primero se hace una limpieza. Como les digo, nosotros vamos a limpiar el piso, por decir, ¿no? En este caso, primero se quita el polvo y luego se hace la desinfección, en este caso de repente con lejía, ¿no? Primero de repente hemos utilizado, como les digo, el espéculo con una paciente para poder ver sobre un sangrado. Como ha habido sangrado, primero hacemos la limpieza de ese fluido que es la sangre y luego recién el espéculo va a pasar por una desinfección. ¿Okay? Primero hay que limpiar. Primero se produce la limpieza. Los desinfectantes deben ser elegidos considerando su eficacia, su seguridad y la facilidad en su uso. La preferencia se da a los desinfectantes universales de aplicación, claro. Por ejemplo, ¿no? De repente nosotros, no, pero ¿sabes qué? Mira, me han dicho de que hay una forma o un desinfectante más, de repente, no sé, más complejo, que solo se consigue en tal lugar, pero todavía no es algo universal, no lo aplican en todo el mundo. Normalmente en todos los hospitales, en todo centro, el personal de salud sabe que tiene que limpiar el piso y al momento de desinfectar, la gran mayoría utiliza la lejía para poder hacer la desinfección obviamente de los pisos,
de las pasillos y de todos los lugares que podamos tener nosotros en un centro de salud, ¿no? Porque la señora de limpieza siempre nos estaba ahí con su balde de lejía y ya nosotros llegábamos, ella llegaba obviamente un poquito más temprano para limpiar los consultorios y todo ello. Y ella ya, nosotros entrábamos, estaba nuestro consultorio oliendo a lejía, ¿no? Entonces nosotros le decíamos, señora, pero no creo que está un poquito, no, aquí me han dicho que tengo que echar tanto, aquí no me han puesto la medida, incluso ella tenía como unos, ¿cómo se puede decir? Medidores, acá y ella nos decía, no, esto nos han dado para que nosotros midamos cuánto tenemos que echar al balde, que esto, que lo... Ya, señora, entonces nosotros respetábamos mucho la forma que ella trabajaba, pero siempre teníamos eso, ¿no? Que ella siempre estaba ahí barriendo. Ya venía un paciente, por ejemplo, a veces venía lo que los pacientes o niños no vomitaban, entonces nosotros, señora, ¿no? Entonces ahí ayudábamos un poquito, pero más que nada cuando a veces había sangre y todo eso, no, con cuidado aquí, le decíamos, no, acá ha caído esto, acá ha caído esto. Y la señora ya sabía, hay sangre, sí, ya me traía su bolsita roja la señora, ¿no? Entonces agarraba sus trapos, agarraba y lo limpiaba y lo botaba, todo en una bolsita roja. Y luego venía con su escoba, barría, si es que había de repente por ahí polvo así, barría, ya, se llevaba, y nuevamente venía con su balde de lejía, con su trapeador, ¿no? Con este caso, sus materiales, era trapeadora como una escobillón, algo así que hacía para la limpieza. Y ya ni qué hablar los días, ella venía los domingos, allá le pagaban por domingos venir, nosotros no trabajábamos, nosotros en ese momento éramos solo de lunes a sábado, y los domingos ella venía y era todo el centro de salud, ella baldeaba por completo. Y con ese escobillón ella dejaba el día lunes, olía el centro otra vez de nuevo a lejía, tenía esto, ya echaba su ambientador y todo, y ella estaba así, tan, no cronometrada, sino pendiente de todo lo que obviamente la empresa donde ella trabajaba le daban capacitación de charlas, le decían, tienes que ser así, tienes que hacer, usa tus bolsas negras, tus bolsas rojas, tienes que colocar esto aquí, tienes que colocar, o sea, en esa parte la señora nos ayudó bastante. Nosotros ahí, por ejemplo, le decíamos, señora, pero nosotros, por ejemplo, en el baño le decíamos, póngale bolsa negra de ahí que tenemos nosotros teníamos en la cocina una bolsa negra más delgadas, ¿no? Entonces no, que a mí me han dicho que tengo que poner así, porque a veces los pacientes pueden derramar sangre y no sabemos qué es que lo otro. Ya, señora, ¿no? Entonces nosotros, incluso ella colocó un tacho de bolsa roja en el baño, porque le dijeron eso, ¿no? Los pacientes pueden estar ahí, pueden botar sangre, y de cierto modo los pacientes saben, no sé, ¿no? Si de repente les haya pasado que dicen, doctora, ¿dónde boto? En el rojo, ¿verdad? Porque saben de que se han aplicado una ampolla y hay sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces en el rojo, ah, sí, entonces ya algunos saben, ¿no? Entonces ella decía eso, ¿no? Y por ejemplo en la empresa donde les digo, les hablaban bastante, los capacitaban bastante con lo que era la desinfección, la limpieza, y ella prácticamente la que nos ayudaba bastante con este tema, ¿no? Y nosotros ya un poquito la técnica que ayudaban con lo que eran los instrumentos, no había muchos que, por decir que limpiar y desinfectar, porque, bueno, ¿no? Los espéculos hoy en día ya son descartables. Un poquito que la parte de odontología sí utilizaban ciertos materiales que habían que desinfectarse, ¿no? Entonces ella sí usaba lo que era su limpieza. Ella misma, la misma odontóloga, hacía su limpieza y su desinfección. Ella era la que esterilizaba. Y de ahí, en este caso, en mi caso, no utilizaba materiales acá, por ejemplo, sí utilizaba de vez en cuando lo que era la colocación del DIU, ¿no? Los materiales, pero igual, eso sí ya lo lavaba la técnica, ya lo lavaba y lo llevaba al esterilizador, ¿no? Que lo tenía la odontóloga. Entonces, por ahí algunos materiales que sí que se utilizan, hay que tener en cuenta primero la limpieza y luego la desinfección. De frente no podemos nosotros llevarlo con toda la sangre, con todo el fluido, con de repente, ¿no? Si hay
de repente saliva, de repente vómito, de repente, como les digo, descenso, ¿no? Puede haber, no podemos llevarlo directo a la desinfección porque primero tenemos que hacer la limpieza que va a ayudar a eliminar toda esa primera, ese primer contacto con los microorganismos, ¿ya? Los desinfectantes deben ser aplicados, ya hemos dicho, según la concentración, el modo de empleo y el tiempo de exposición indicados por el fabricante. No siempre vamos a, por ejemplo, si nosotros tenemos un desinfectante que hemos trabajado años y sabemos que hay que exponerlo 20 minutos a los materiales porque en ese tiempo es la reacción que tiene, lo vamos a hacer. Pero por ahí nos dicen, no, hemos cambiado de proveedor, por decir, ¿no? Y nos han dado este nuevo desinfectante, el cual nos dice que debemos tener 30 minutos. ¿Qué pasa si nosotros sacamos en 20 minutos? No va a tener la misma función y reacción de desinfección los materiales, porque bien claro nos dice en sus indicaciones o en su rotulación 30 minutos de exposición de los materiales, tiempo suficiente para que pueda realizar su efecto. Entonces no podemos nosotros sacar antes y tampoco muchas veces hay que exponer a más tiempo a nuestros materiales, a nuestros instrumentos. Porque muchas veces yo recuerdo en un caso de una colega que ella se compró su material, su equipo de inserción de DIU. Ella se va a trabajar ellas están acá en Lima, una se va a trabajar a provincia, ¿no? Y deja el material. Obviamente cada uno puede cuidar sus cosas, pero también, ¿no? Nosotros por conocimiento sabemos de que no podemos dejar expuestos los materiales porque de algún otro modo se pueden oxidar, se pueden malograr, obviamente dejan de tener el valor necesario para poder hacer los procedimientos. Entonces, ¿qué pasó? Que la colega a la cual no sé si le prestó, le alquiló, no sé, no recuerdo bien, solo sé que mi colega, ¿no? En este caso me dice, no, ya Faira, que si te vas a comprar, guárdalo, así no lo uses, o así lo uses una vez al mes, o así no lo uses en 2 meses, no lo prestes ni nada, porque a veces las personas no saben cuidar, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó? No, que lo que pasa es que le presté tales materiales, ella los lavaba, los lavaba, nos hacía la limpieza, me decía, no, los lavaba, los desinfectaba y lo dejaba ahí. Ahí, por ejemplo, creo que ella, me dice, ¿cómo me dijo? Lo dejaba ahí toda una tarde, ahí casi me dijo, toda una tarde lo dejaba pensando de que mientras más colocado ahí va a ser mejor la desinfección, porque ya no tenía lo que era el equipo de esterilización. Entonces, después obviamente ella se enteró. Y de ahí lo maniobró, o sea, malogró el material, ¿no? En este caso el instrumento. Entonces, cuando le devuelve ya más viejo, no tanto oxidado, pero sí el material se ve, ¿no? Más desgastado y era apenas obviamente que se había comprado. Entonces, hay que tener en cuenta el tiempo del cual el material tiene que estar expuesto en este caso, a la desinfección o al desinfectante que nosotros vamos a utilizar. Ahora, en este caso el desinfectante tenemos que verificar la fecha de vencimiento, ¿no? Por ejemplo, en enero del 2023. Entonces, hasta si no nos ponen una fecha, un día, obviamente vamos a considerar hasta el 30 o 31 de enero, que obviamente tiene el mes. Pero si nos ponen un día específico, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta para poder nosotros tener claro cuándo vence nuestro material. La autorización sanitaria. Nosotros no podemos realizar o utilizar un material sin este permiso, o al menos si nosotros no lo vemos en su etiqueta. Y lo importante que siempre todo recipiente o todo material que nosotros utilicemos tiene que estar rotulado. ¿Qué es rotulado? Es por decir, el que venga y te diga el nombre del líquido, del instrumento, perdón, del líquido, del desinfectante, que te diga de cuánto
cuánto es, o sea, cuánto tiene, ¿no? Si es de 250 mililitros, si es de 500 mililitros, si es de 200 mililitros, si es de 1 litro, de cuánto tiene de concentración, si tiene al 2%, al 3%, al 5%, todo eso tenemos que tener en cuenta. Y ahí también tenemos que ver fecha de vencimiento, autorización sanitaria, ¿ya? Todo eso debe estar siempre impreso, siempre puesto en todo recipiente que nosotros utilicemos como desinfectante. Ahora, nosotros vamos a tener clasificación de áreas de limpieza. Vamos a tener 3. Críticas, semicríticas y no críticas. ¿Bien? Las áreas críticas. Perdón, chicos, un momentito. A ver, lo que es las áreas críticas nos dice de alto riesgo de infección, ¿no? En este caso, tiene un alto riesgo de contaminación y contacto con elementos biológicos, fluidos, corporales, sustancias tóxicas, etcétera. ¿Cómo cuáles son estas áreas críticas? Los quirófanos, unidades de cuidados intensivos, centro obstétrico, en este caso centro obstétrico más que nada, sala de parto, centro de esterilización, laboratorio, banco de sangre. ¿Por qué? Porque obviamente encontramos fluidos, ¿no? En el banco de sangre encontramos fluidos, y el más común, obviamente, sangre, plaquetas, plasma, ¿no? El laboratorio, ni qué hablar, sangre, heces, saliva, todo tipo de fluidos, secreciones, ¿cómo se llama esto? Cuando se hacen las biopsias encontramos, en este caso, por ejemplo, las muestras que son tomadas. Como les digo, en centro obstétrico también encontramos el líquido meconial que puede salir, la sangre que puede eliminar, orina. En UCI, ni que hablar, ¿no? En este caso, más bien UCI, en la unidad de cuidados intensivos es un lugar súper estéril. Ahí tienes que entrar, pero equipadito. Yo entré en 3 oportunidades a una unidad de cuidados intensivos. No solemos obviamente hacer ingresar tanto porque obviamente no tengo especialidad en cuidados, obviamente, y además que en este caso ya es un poco más de trabajo de especialistas. Yo ingresé en 3 oportunidades, 2 fueron una por un tema de práctica y una fue por un tema así ya personal, obviamente, como no tanto como profesional, sino como paciente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando entro como obstetra, en el primer momento, entro de compañía de un ginecólogo porque entramos a ver una paciente que había entrado en UCI, en cuidados intensivos, posparto. Perdón, poscesárea, ¿no? Justamente yo había asistido en una de mis, estaba en prácticas, no era mi internado todavía, era prácticas. Entonces nosotros hacíamos prácticas en el hospital de policía y entramos, o bueno, ¿no? Yo hice una guardia en la cual un ginecólogo que estaba ahí vino y dijo, ¿quién me quiere acompañar? ¿Quién me quiere asistir a una cesárea? Y como yo estaba de guardia, en mis prácticas, la colega me dijo, ven, corre, me dijo, anda, entra, conoce. Y ya, yo doctor, ¿no? Ya, yo, entonces me fui para que me lavé las manos, obviamente ya conocíamos nosotros el lavado de manos quirúrgico, en ese entonces, les estoy hablando hace como unos, 2012, 2013, ya casi 10 años, nos lavábamos, me acuerdo que yo me lavé me hizo lavarme 5 minutos, lave, y en ese entonces sí teníamos que lavarnos con la escobillita, incluso había una escobillita que era con unas asitas, entonces ahí sobábamos, nosotros lavándonos todo ya, me calzaron todo el equipo, obviamente yo ya estaba, no asistiendo, pero había entrado ya a partos, en la cual obviamente veía cómo se colocaban los mandiles, ahí nosotros era diferente, como les expliqué, en sala en este caso de una cesárea, en quirófano, obviamente, ahí la técnica nos empezó a vestir. Primero le vestí obviamente al ginecólogo y todo. Entonces, como yo asistía a esa cesárea,
y hubo una complicación porque las cesáreas pasaban obviamente a su sala de poscesariadas. Yo no la vi, yo volví creo que en 3 días, si no me equivoco, nuevamente a otro turno de día, y si no me equivoco, 3 días, y nuevamente me encuentro con el gineco y me dice, ¿has ido a ver a tu paciente? Me dijo. Y yo, doctor, bueno, no, yo pensé que me hablaba de una paciente que yo tenía en piso en ese momento. Y digo, no, doctora, ¿qué paciente? La de qué vez de la cesárea. Yo ni enterada. Entonces le digo, no, doctor, yo recién he vuelto, ¿no? Después de 3 días, 4 días que me habían dado nuevamente mi turno. Pues tengo sí. Vamos a verla, tengo que ir a chequearla. Y yo, y las colegas ahí pues siempre te dicen, ve, entra, averigua. Entonces volvimos a entrar a UCI, o mejor dicho, entré a UCI. Yo era practicante, estaba, les digo, pues en ese entonces estaba creo que en tercer, cuarto ciclo, o creo que quinto a lo mucho. Era prácticas todavía, era estudiante, o sea, estaba en proceso, porque todavía no tenía todas las cosas claras. Y en UCI nuevamente nos vuelven a calzar todo. Me acuerdo que el doctor, el gineco, se viste, se pone medio, y yo pues obviamente UCI, yo pensé que era como cualquier área, que en este caso podíamos entrar a poder evaluar al paciente. Y me dice, no, tienes que calzarte todo. Y de nuevo te vuelves a calzar, pero en este caso ya me calcé casi me calcé yo sola todo, porque no es como que en cirugía que pues obviamente tienes que tratar de hacer rápido, ¿no? Entonces el doctor me dijo, vístete rápido para que entres. Y entramos y todo ahí también es, por decir, estéril. Ahí es como que digamos la zona más limpia que yo he visto en todas las prácticas, ¿no? Todo lo que era mi práctica fue la zona más limpia, olía, creo que a nada, no había olor, no había nada, encima que obviamente entrábamos con mascarilla, y es un área muy estéril. No hay forma de que de repente alguien pueda entrar con la mano descubierta, no hay, ni menos sin lentes, todo te cubren como te digo, yo entré con un gorro que me cubría de acá, el lentes aquí, la mascarilla, y todo es totalmente cubierto. O sea, es por eso que es una área crítica, porque hay riesgo, o sea, más que riesgo para nosotros, es más para el paciente. Yo lo sé y creo que todos lo vemos de ese modo, porque lo que queremos es evitar que el paciente que esté en un estado muy crítico, ¿no? De cuidados intensivos, eh, tenga o adquiera un virus, una bacteria que podamos nosotros haberle traspasado, ¿no? Por el tema de que si es de repente que no nos hemos cubierto bien, ¿no? Una parte de nuestro cuerpo, de repente hemos ido y nos pusimos la mascarilla, por ahí tosimos y podemos exponerlos. Entonces, nosotros también tenemos que ver por ello. No. Uy, el celular, chicos, creo que ni siquiera lo tienes que... Bueno, yo me acuerdo que en ese entonces no había... Yo tenía un celular súper pequeño, pues, o sea, no había estos celulares de hoy en día. Pero el celular lo tienes que dejar o bien adentro de todo tu equipo, y es imposible que lo saques. En este caso, o si no, obviamente no te dejan ingresar, más que nada los pacientes. Sí, eso me pasó ya cuando yo ingresé como, no como paciente, sino tuve que ingresar a ver a un familiar, y efectivamente, ¿no? Y como era un bebito, ¿no? En este caso fue mi hermanita que nació con algún problema, con un problema en el corazón, pues yo tenía a mi mamá ¿cómo se puede decir? En recuperación, y pues mi hermanita había nacido y la llevaron directamente a UCI. Como nació en el hospital donde yo hice mi internado, me conocían, pues gracias a eso también yo pude ingresar a ver a mi hermanita, y pues obviamente yo ya sabía cómo era el trabajo porque ya había estado ahí fue mi segunda, no, eso fue la tercera, ¿no? La segunda fue cuando hice el internado, cuando estuve haciendo mis prácticas ya como interna, ya para salir. Obviamente, como ya había tenido la experiencia en práctica, ya conocía todo el manejo. Y fue más fácil para mí, más rápido poder ingresar cada vez que me decían, ¿quién quiere ir a UCI? Yo decía yo, entonces me iba, ¿no? ¿Por qué? Porque practicabas lavado, calzado y todo. Y ahí adentro el gineco ya te decía, mira, paciente tal, está por tal cuadro, esto que el otro, y eran unas complicaciones pero muy fuertes. Una señora tenía, por ejemplo, le habían hecho una cesárea en la cual había dañado estómago, colon, intestino, todo.
tuvieron que hacer una reparación de intestino, tuvieron como 4 reparación de intestino, de colon, obviamente la cesárea, y no me acuerdo algo más, creo que dañaron, que tuvieron que hacer creo que le quitaron la vesícula, fue una complicación y la señora estuvo en un cuadro muy, muy fatal en UCI. Y obviamente ahí tú vas y ves y te dicen, ¿no? Tú más que nada vas, ves la historia, ves sus signos vitales, ¿no? Haces su chequeo, ves cómo va su oxigenación, cómo es que de repente está avanzando, si hay recuperación. El gineco más que nada ve todo ello y siempre pues yo me lanzaba a averiguar, ¿no? Y ya la última vez sí fue como, ya pues obviamente ya era ya había salido y fui como paciente, ¿no? Como les digo, igual, doctora, usted sabe, me dice, sí, sí, no te preocupes. Entonces ya al menos se obviaron un poquito de calzarme a mí, porque a todas las personitas que están ingresando a ver a sus pequeños, también los ayudaban a que puedan calzarse, pues, ¿no? Porque igual, imagínense, y después de eso, obviamente mi hermanita sale de cuidados intensivos a cuidados intermedios. Y ahí también les colocaban de cierta modo, ya no tanto, ya no todo el equipo, pero sí, por ejemplo, mi mamá cuando iba a darle de lactar, le ponían la mascarilla, le ponían el gorro, y obviamente no podían ponerle bata porque obviamente tenían que darle de lactar. Pero al menos pues, trataban y los lentes también le ponían, ¿no? Para que puedan evitar porque muchas mamás pues obviamente quieren darle besos, pero no pueden, porque los bebitos están todavía con ciertas infecciones, enfermedades. Mi hermana sale de UCI porque después de 10 días pasa a cuidados intermedios y capta ahí una neumonía hospitalaria. Entonces imagínense, si es que le puedes dar un besito, le puedes transmitir cualquier bacteria mayor a esa enfermedad, y peor, le complicamos nuevamente la vida, como se puede decir, ¿no? Entonces igual, muchos niños estaban ahí y les daban neumonía, les daba diarrea, ¿qué más le daba? Un bebito se contagió, es que le dio hepatitis. Entonces imagínense la forma en la que tenemos que tener el cuidado, en este caso, y las personas que ahí entran a desinfectar, ni qué hablar, como vemos acá, así tal cual ustedes lo ven, ingresan, así tal cual como ustedes ven, tienen que ingresar, incluso estos de aquí son cortos. Yo me acuerdo que en el hospital de policías yo veía a las personas que ingresaban todo cubierto, no había forma de que ellos estén expuestos. Eran como me parecen unos teletubbies, le decíamos, porque cubiertos así total, y parecían unas cositas, ¿no? Y había una señora que era bajita y que se cubría bien, porque decía yo, obviamente tengo familia, ¿no? Y no quiero tampoco llevarles y transmitirles cualquier enfermedad. Y así, así era, algo así, es como que tú entras, todo brilla, todo es tranquilo, no hay un lugar que no veas blanco, que no veas transparente, por decirlo así, cuando son estos lugares de áreas críticas, todo es reluciente. No hay manera de que hay un lugar donde de repente haya polvo, donde haya, de repente donde no se haya limpiado. Así, todo utilizan para poder dejar las cosas totalmente limpias, estériles, aseadas. O sea, esta zona, esta área, es necesario limpiar a un extremo en que podamos nosotros dejar impecable, porque son lugares donde obviamente hay contacto, o donde hay mucho contacto con sustancias tóxicas, con elementos biológicos, con pacientes. Obviamente en una sala de cirugía, ¿qué haces? Si vas a operar, vas a abrir al cuerpo de la persona. Imagínate si por ahí hay un lugar o en el techo no se desinfectó, o de repente cuando bajamos la luz, ¿no? Por decir, no se desinfectó y cuando bajamos cae polvo encima del paciente. Entonces imagínense en dónde podemos estar. Entonces tenemos que tener todo el área, todo totalmente desinfectante. ¿Bien? ¿Cuáles serían los materiales críticos? Todo aquel que entre en contacto con tejido estéril o con el sistema vascular. Como les digo, ¿no? Cuando vamos a operar,
nosotros vamos a utilizar instrumentos que vamos a tener que colocar dentro del cuerpo de la persona, por ejemplo, los adaptadores, las tijeras, el bisturí, los claps, o en este caso las pinzas, todo eso tiene que ser obviamente desinfectado y en este caso ya también esterilizado, ¿no? Por ejemplo, nos dice alto riesgo de infección si el elemento se contamina con algún microorganismo, incluyendo las esporas. Es necesario someterlo a un proceso de esterilización. ¿Cuáles son los ejemplos? Los catéteres cardíacos, por ejemplo, estos catéteres, ¿no? No vamos a hacer un corte, nada. Se ingresa, ¿no? Pero obviamente va a tener ese catéter que va a ingresar, va a tener contacto con fluido sanguíneo. Entonces, eso tienen que ser estériles. Por eso que muchas veces por ejemplo, un equipo de venoclisis, en este caso, no es tan estéril, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar fuera, pero de cierto modo sí se esteriliza. ¿Por qué? Porque las partes de los capuchones, o en este caso de las funciones, ingresa, por ejemplo, uno a lo que es el cloruro, y es por eso donde tú vas a enviar. Y si ustedes ven los catéteres en sí, o en este caso los Avocat, sí vienen estériles, vienen totalmente esterilizados. ¿Por qué? Porque van a ingresar al torrente sanguíneo, van a ingresar a una vena. Entonces, igual pasa un catéter cardíaco, por decir una sonda vesical, también viene esterilizado. Instrumento quirúrgico de por sí es algo que nosotros tenemos que desinfectar, primero limpiar, desinfectar y luego esterilizar. Instrumento dental igualmente, aparatos de endoscopía, ¿no? Rígidos que penetran el tejido estéril, ¿no? Lo que es el laparoscopio, el colondoscopía, todo lo que viene a ingresar a nuestro organismo, también pasa por un proceso de limpieza, desinfección y esterilización. Bien, vamos a... Son exactamente 2:50, chicos. Vamos a dar aquí nuestros 10 minutitos para continuar con lo que es los lugares, o en este caso las áreas semicríticas. Bien, y al ingresar de aquí, volvemos a pasar nuestra asistencia. Bien, chicos, 10 minutos y volvemos.
Muy bien, chicos. A ver, nos volvemos a conectar. Vamos a pasar la asistencia, por favor, atentos. Alvarado Enríquez Alexia. Arellano Calderón Fátima. Presente, profesora. Muy bien. Bernardo Serna Jean-Pierre. Condori Montes Nayeli. Contreras García Alessandra. Presente, Miss. Muy bien. Cos Bravo Roxana. Espinosa López Jacqueline. Miss, disculpe, llamo Camones. Sí, ya está tu asistencia, no te Ya. preocupes. Espinosa López Jacqueline. López Chávez Elizabeth. Quispe Torres Karim. Sandoval Ureta Mical. Vara Roldán Isabel. Presente, profesora. Vara Roldán. Muy bien, Vara. Yaicate Mañez Jennifer. Karin Quispe. Ya, Quispe. Karin Quispe, presente, profesor. Muy bien. Alvarado. Alexia. Ya, muy bien. Bien, listo. Miss, llamo Orozco Rivera. Sí, ya está, no se preocupen. En este caso, voy viendo los que ya están y ya les paso su asistencia. Solo paso a los que no están. Ya, a ver, Gamboa, sí está Gamboa. Ya, no se preocupen. En este caso somos 18. Estamos ya completos. Muy bien, chicos, a ver. Continuamos. Miss, me llamó Apellido. Peña. Si ya pasaste lista en la mañana, temprano, sí, ya pasé, ya yo les he vuelto a poner su asistencia en esta segunda a los que han estado primero, por lo que veo en el Zoom, solo los que no tuvieron la asistencia en la primera hora son los que vuelvo a llamar. ¿Ya, chicos? Ah, ya, Miss. ¿Cómo? Alvarado Enríquez, presente. Sí, vi tu mensaje, no te preocupes, Alvarado. Bien. Muy bien, chicos, vamos a continuar en este caso, ¿no? Vamos a ver lo que son las Espinosa López. Ok, no te preocupes. Ahorita vamos a pasar, o paso ya tu asistencia, ¿sí? Ahora lo paso, no te preocupes. Bien, continuamos. En este caso, con lo que es, a ver, un momentito, chicos, por favor. A ver, listo. Como les decía, continuamos en este caso con el área semicrítica, que vamos a ver nosotros aquí, que nos dice que es de mediano riesgo de infección, ¿no? El riesgo moderado de contaminación y contacto con elementos biológicos y fluidos corporales. Ejemplo, tenemos las salas de hospitalización, nutrición, emergencia, consultorio externo, la morgue, tópicos, donde a pesar de que en este caso tengamos, obviamente, fluidos, ¿no? Porque obviamente aquí en el tópico podemos realizar una inyección o colocar una vía, profesora, pero vamos a también tener contacto con el fluido con la sangre.
Pero en este caso, ¿qué pasa? Que hay una desinfección, ¿no? O en todo caso, se realiza la desinfección de cierto modo más constante que que en la área, en este caso, crítica. Como les expliqué, por ejemplo, en consultorios, si hay algún contacto o algo, viene la persona, se manda a llamar al personal de limpieza, obviamente, y están haciendo la desinfección constantemente, si es que algo pasó, si es que ha habido de repente fluido de sangre, fluido de algún fluido corporal, se hace la limpieza constantemente, ¿ya? Por eso que consideramos una área semicrítica porque la desinfección se hace de manera constante, la limpieza y la desinfección. ¿Cuáles son los materiales semicríticos? Los que están en contacto con membranas, mucosa o piel no intacta, deben estar libres de todos los microorganismos, excepto de un alto número de esporas bacterianas. Debe ser sometido a una desinfección de alto nivel. Pueden utilizarse métodos por inmersión con lo que es el glutaraldehído al 2% o el glutaraldehído, ¿no? De hidrofenalato de 1, en este caso de 1%, ahí nos equivocamos. Y lo que es el peróxido de hidrógeno al 6%. ¿Ok? Son algunos de los desinfectantes que podemos utilizar para nuestros materiales. Y el tiempo de exposición de estos desinfectantes al material es de 20 a 30 minutos, dependiendo con cuál trabajamos, ¿no? Por ejemplo, el glutaraldehído al 2% nos va a decir su tiempo de exposición al material y obviamente nosotros tenemos que colocar el tiempo que nos están indicando. En este caso, ¿qué elementos, qué materiales, qué es lo que vamos a desinfectar con estos tipos de desinfectantes? Los aparatos de endoscopía rígidos que penetran en cavidades no estériles, ¿no? O sea, nuevamente, endoscopías flexibles de fibra óptica, ¿no? En este caso, las palas del laringoscopio, el espéculo vaginal. Como vuelvo y repito, el espéculo vaginal hoy en día se utiliza lo que son los espéculos descartables, ¿no? Porque igual en el espéculo descartable vamos a tener en tallas XS, S, M y L. Al igual que antes venía los espéculos de metal. No estoy diciendo que ya no hay espéculos metal, sí se utiliza, por ejemplo, en ciertos procedimientos se realiza el espéculo de metal por lo mismo de que es un poco mejor en manipulación o en todo caso en visualización del canal vaginal, al menos para procedimientos quirúrgicos como por ejemplo un legrado, se utiliza lo que son espéculos vaginales metálicos, ¿ya? Entonces ahí para eso sí se necesita realizar una limpieza, una desinfección y luego una esterilización. Bien, luego vamos a tener las áreas comunes, ¿no? Que en este caso viene a ser no crítica o de bajo riesgo de infección, que nos dice que hay un riesgo mínimo de contaminación y contacto con elementos biológicos y fluidos corporales, como por ejemplo el área de administración, las oficinas, farmacia, almacenes, pasillos, el área de rehabilitación, cuando a veces dentro del hospital hay un auditorio, ¿no? Todos estos lugares, zonas, ambientes, no son expuestos o no están en contacto con fluidos, no están en contacto con los pacientes, obviamente con los pacientes que se encuentran en un estado crítico, entonces obviamente se realiza una desinfección o una limpieza de bajo riesgo, ¿eh? Porque no hay una fuente, digamos, que pueda causar una infección en estos lugares. Material no crítico, vamos a tener aquel que está en contacto con piel intacta, o sea que no hay una exposición a tejido, a músculo, a sangre, a nada de ello, que no está en contacto con ninguna membrana de mucosa. Someter a una desinfección de medio o bajo nivel,
puede utilizarse sustancias como el alcohol de 70 grados, fenoles, yodoforos, asociaciones de aldehídos, etc. El tiempo de exposición es de 10 minutos. Ejemplo, los termómetros de axila normalmente lo colocamos nosotros en un frasquito que tiene algodón y está empapado de alcohol, ¿no? Y ahí se deja por 10 minutos para que pueda desinfectarse, en este caso, del contacto que tuvo con el niño al que persona que hemos puesto el termómetro. Después de esos 10 minutos se retira el termómetro, ¿no? Y no se deja constantemente el termómetro. Se pone 10 y se retira para poder utilizar en otro niño. El estetoscopio, los desfibriladores, el tensiómetro también tienen que realizarse o tiene que hacerse una desinfección con ciertos desinfectantes. ¿Bien? Por ejemplo, en el momento que hemos tenido, obviamente que hemos pasado por el tema del COVID, el pulsosímetro también tiene que pasar por una desinfección, pero profesora, ¿cómo? ¿Por qué? Que esto si solamente es el dedito, que así sea el dedito, recuerden de que por medio del contacto, ¿no? De piel con piel nosotros podemos transmitir. Imagínense alguien que tosió, por ejemplo, en su mano, tenía el virus en el dedo donde nosotros hemos puesto el pulsosímetro, le hemos colocado, viene otro paciente y colocamos nuevamente el pulsosímetro sin haber desinfectado y podemos transmitir ese virus al otro paciente. Entonces nosotros tenemos que dejar por ejemplo, ¿no? Desinfectarlo con alcohol, ¿no? Le echamos alcohol, lo limpiamos, lo desinfectamos y lo dejamos 10 minutos que pueda actuar el alcohol en nuestro elemento. Y después volver a utilizar con otro paciente. Y así con todos los materiales o todos los instrumentos que nosotros podamos utilizar de un paciente a otro. Ahora, recordemos que la limpieza de superficies, tanto paredes, pisos, puertas, ventanas, techo, etcétera, corresponde al personal operario de limpieza. Bien, paredes, pasillos, pisos, el baño, puertas, ventanas, todo es del personal de limpieza. La unidad de paciente, ¿no? En este caso, las camas, el equipo, etcétera, está a cargo del personal técnico de enfermería, ¿no? En este caso, nosotros somos los que hacemos la limpieza de todo el material, de todos los materiales, de todos los instrumentos, los equipos, de todo ello. ¿Por qué? Porque obviamente conocemos y vamos a ir viendo de pasada, como se puede decir, en este caso, el estado de cada material o de cada instrumento y de cada equipo. Porque como les vuelvo a repetir, a veces cuando son ajenos a nuestras cosas, ¿no? A nuestro, por decir, una persona que no sabe lo importante que es de repente un instrumento, ¿no? Oye, sí, que esta tijera o esta pinza es muy necesaria siempre, de repente no conoce la importancia y lo puede lavar, lo puede desinfectar y lo puede dejar y no hacer el proceso correcto y ya malogró, digamos, el instrumento y nosotros y ellos obviamente no van a sentir por qué, porque obviamente no conocen o no lo manipulan. Igual pasa con los equipos. A veces, me acuerdo que en una ocasión una de las señoras de limpieza, ¿no? Esto fue, ¿en donde fue? Si no me equivoco, fue en Satipo. Una señora, una colega, bueno, no fue colega exactamente, pero dentro de nuestro equipo, de nuestro equipo de trabajo, le había pedido a la señora de limpieza que por favor le ayudara a limpiar, ¿no? Porque tenía pendientes y quería acabar rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente la señora de limpieza entra al área de, si no me equivoco, era en farmacia, si no me equivoco. Imagínense, era en farmacia. Y en farmacia tenían ellos un estante, ya, donde colocaban, por ejemplo, todos los que son los materiales que era
para tópico, ¿no? Y en una de esas la señora obviamente al momento de limpiar, ¿no? Le pide un favor, ayúdeme. ¿Y qué pasa? La señora, bueno, no fue nada grave, ¿no? O sea, al momento de sacar todos los materiales y limpiar el estante, por decirlo así, ¿no? Pero al limpiar el estante también teníamos que limpiar todos los medicamentos. Lo acomodó de diferente manera, lo cambió todo. Entonces, cuando me acuerdo que cuando vino la enfermera le dijo, quiero esto, 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 y cuando le tenían que dar, no estaban los lugares o los medicamentos en su lugar. ¿Y qué había pasado? Obviamente que la señora pues le había ayudado, pero ella lo guardó como creía, o en este caso, como lo recordaba, no en el mismo orden que de repente debe estar, pero no fue culpa obviamente del personal, sino de la persona que le dijo que lo ayudara y que sabe ella muy bien que obviamente el personal de limpieza no maneja ese área. Entonces, por eso que muchas veces nosotros tenemos que realizar, como bien acá nos dice, nosotros mismos la limpieza y obviamente la desinfección de todos nuestros materiales, en este caso, equipos, y obviamente la unidad del paciente. O sea, todo lo que incluye o lo que toca el paciente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la limpieza de la unidad del paciente. ¿Bien? ¿Qué es lo que incluye? Se considera unidad del paciente el conjunto formado por el espacio de la habitación, el velador, la cama, que utilice el paciente durante su estancia hospitalaria. Como le digo, todo lo que prácticamente ha tocado mi paciente. La limpieza de la unidad consiste en la remoción física de materia orgánica y suciedad. Tipos de limpieza según frecuencia. Hay una limpieza diaria, ¿no? En este caso concurrente, la limpieza general y una limpieza terminal. La limpieza diaria, en este caso, se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza diariamente en húmedo. La limpieza general es la que se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza en profundidad en formas más minuciosas. Y la limpieza terminal es la que se realiza aplicando técnicas básicas de limpieza de alta, en este caso de alta al paciente. ¿Ya? O sea, cuando el paciente se va de alta, ya se realiza la limpieza terminal, porque obviamente ya no está el paciente, así que podemos hacer una limpieza mucho más profunda. Entonces vamos a ir viendo aquí un poquito más acerca de la limpieza de la unidad del paciente. ¿Qué vamos a utilizar? Por ejemplo, diaria o una limpieza general o una limpieza terminal, vamos a utilizar paños para la limpieza. ¿Me logran escuchar, chicos? A ver. ¿Me logran escuchar? Por favor, ¿me confirman? Sí, Miss. ¿Sí? Yo Ya. sí me escucho. Sí, Miss. Ok, porque se me fue la señal, si no me equivoco. Bien. ¿Qué más vamos a utilizar? Detergente enzimático, en este caso diluido, según indicaciones, siempre vamos a ver las indicaciones que nos da el fabricante en este caso, porque obviamente tenemos, como el vuelvo y repito, no siempre vamos a tener la misma composición, a veces la misma fórmula de un desinfectante, de un detergente, que podamos nosotros utilizar constantemente, ¿ya? Por ahí uno puede decir solo añadir de repente 5 mililitros, otros te pueden decir no, tienes que añadir 10, ¿no? O diluirlo con 1 litro de agua, otros solamente de repente porque es puro, hay que diluirlo con más agüita, entonces a veces algunos ya te vienen en un porcentaje menor, hay que diluirlo solamente con de repente 100 mililitros de agua, y se echa más el detergente, dependiendo un poco siempre lo que nos indica cada uno de los materiales. Luego, agua limpia, obviamente, desinfectante de superficies, 2 pares de guante, toda persona que obviamente realiza esta limpieza tiene que utilizar guantes y equipo de protección personal.
guantes, mascarilla, mandil, gorra. Mandil no estéril, el mandil el que lo hemos utilizado, como les digo, ese mandil que ayer hemos trabajado, el mandil desechable, eso utilizamos. Bien, eso es lo que nosotros, imagínense, para hacer la limpieza del paciente tenemos que estar con todo lo que ustedes han estado ayer. Entonces, imagínense si ustedes han estado sudando, solamente estando parados, imagínense haciendo una limpieza. Entonces, tengamos en mente que nosotros vamos a utilizar este equipo constantemente para todo trabajo, para toda actividad. Ahora, no es de que me pongo guantes y de repente mi mascarilla, no, tenemos que utilizar completo nuestro mandil, nuestra gorrita, nuestros guantes, nuestra mascarilla. Bueno, los lentes no están acá, pero siempre es bueno utilizar los lentes por si de repente tenemos alguna salpicadura de algún fluido. ¿Bien? ¿Cómo es que se realiza el procedimiento? Se realiza la higiene de manos, obviamente que ya nosotros y ustedes todos sabemos. Preparamos el material necesario a utilizar y utilizamos los equipos de protección que ya tenemos. Luego después vamos a ver lo que es la desinfección concurrente o la desinfección diaria. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a desinfectar el velador, que obviamente va a tener cada uno de nuestros pacientes, siempre en centros de salud, en centros maternos, ¿no? En lo que son las centros maternos, hospitales, en hospital, ni qué hablar, cada paciente tiene un velador donde puede colocar sus cosas, sus medicamentos, ¿no? Sus cosas personales, entonces siempre hay que tener en cuenta que se debe realizar esta limpieza también del velador. Retirar los materiales del velador del paciente, realizar la desinfección haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante, con movimientos rotatorios sobre la superficie del velador, empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior. Siempre vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando hacemos una evaluación de un paciente, siempre vamos en forma cefalocaudal, de la cabeza hacia los pies. Igualmente, cuando vamos a limpiar, de arriba hacia abajo y no volvemos a pasar, en este caso no retrocedemos, no es que ya estoy abajo y vuelvo a limpiar arriba, no. Ya limpié arriba, sigo bajando, limpio el cajón, por decir, o como sea el modelo del velador, y voy limpiando y voy hacia abajo. La desinfección de la mesa de alimentación del paciente, ¿no? Retirar los materiales que se encuentran sobre la mesa, realizar la desinfección haciendo uso siempre de un paño humedecido con el desinfectante, con movimientos igual rotatorios de superficie, en este caso, empezando por la parte superior y siempre terminando hacia la parte inferior. Ubicar la mesa de alimentos en un lugar indicado, ¿no? A veces hay un espacio, ¿no? En cada habitación hay un espacio para todas las cosas y se va colocando detrás. Habitualmente se coloca en la parte de, en la pateadera, ¿no? En la parte final de la cama. Realizar la higiene de manos, en este caso nosotros, y calzar nuestros guantes para el procedimiento, para cualquier otro procedimiento. Ahora, la limpieza y la desinfección de la cama, pero sin paciente, ya que es diferente. Si el paciente se moviliza, explica el procedimiento que se va a realizar y si le ayuda a levantar, ¿no? O sea, obviamente si el paciente se puede mover, muy bien, señor, voy a hacer la desinfección de su cama, ¿no? Hay pacientes que obviamente se quedan ahí 2, 3 días, hasta un poquito más, pero tienen todavía la posibilidad de moverse, o sea, de levantarse. Entonces, como bien, se le ayuda a levantarse, se le explica lo que vamos a realizar y obviamente al señor lo ponemos hacia un lugar donde podamos evitar que se contamine también. Retire de la cama la ropa contaminada y elimine en una bolsa roja. ¿Bien? Realizar la desinfección haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos, ya sabemos, rotatorios sobre la superficie del colchón, empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior.
y dejar actuar este paño húmedo que está con desinfectante de 2 a 3 minutos. Y luego realizamos nuevamente el tendido de cama. Bien, nuevamente ponemos nuestras nuevas sábanas, nuestro nuevo, por ejemplo, a veces se le pone un hule debajo de la sábana para que de repente no pueda mojar o pasar algo. Se le hace todo el cambio de todo el equipo de la cama. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay desinfección, pero con el paciente en la cama? ¿No? El procedimiento se va a realizar, pero con 2 personas. Coloque un biombo y mantener siempre la puerta cerrada. Recuerden siempre la privacidad del paciente, ¿no? En este caso, nosotros ya que el paciente no se puede parar o mover de la cama, tenemos que hacer la desinfección sí o sí. Entonces, para evitar que otras personas puedan ver de repente al paciente, ¿no? Si de repente está semidesnudo quizás o no se puede vestir de manera adecuada, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la privacidad del paciente primero. Las 2 personas se posicionarán en ambos lados de la cama, uno obviamente a cada lado, para poder manejar de manera adecuada y poder mover también al paciente. La primera persona va a lateralizar al paciente hacia ella, o sea, la va a traer hacia su lado y lo sujeta con bastante cuidado. Mientras que la segunda persona toma la ropa contaminada, la dobla, la enrolla, mejor dicho, y le pone debajo del paciente, que está obviamente de costadito, ¿no? De cubierto lateral, mejor dicho, de costadito. Y realiza el proceso de desinfección del colchón. Espere de 1 a 2 minutos y extienda la sábana limpia y enrollada debajo del paciente. Deje cómodo al paciente y realizar la desinfección del portazuero de la parte superior y termine en la parte inferior. Realizar la desinfección de la silla haciendo uso de un paño húmedo, siempre con el desinfectante. Realizar la desinfección de la escanilata, en este caso de la escalerita, que ayuda a que probablemente el paciente suba. Muchas veces el paciente a veces está baja esas escaleras descalzos, o sea, sin sus sandalias, sin sus pantuflas o zapatos, entonces siempre hay que estar desinfectado. Y siempre nosotros, recuérdense que debemos de tener nuestro equipo de protección, pero ya terminando todo ello, nos retiramos del equipo y realizamos el lavado de manos porque hemos tenido el contacto con nuestro paciente, ¿no? Porque hemos tocado al paciente y además hemos tenido el contacto con el material o con todo el ambiente del paciente. ¿Ya? Entonces, así como, bueno, acá no hemos explicado, así como hacemos este proceso de un costado, limpiamos, enrollamos, ¿no? Y volvemos a poner la sábana, se hace lo mismo del otro lado. Al paciente lo ponemos en medio, lo volvemos a poner de cúbito lateral hacia el otro lado, hacia la otra persona que ya desinfectó. Nuevamente el otro lado, retiramos, enrollamos, desinfectamos, dejamos secar de 2 a 3 minutos y volvemos a tender la cama, ¿no? Y entonces el paciente queda ya ahí cómodo y ubicado de manera adecuada. Bien, no olvidemos nunca dejar de limpiar el portazuero, que a veces ahí, ¿no? Que nosotros colocamos el cloruro, colocamos a veces el Volutrol, a veces nosotros mismos estamos tocando ese portazuero. Tenemos que tener en cuenta todo lo que está alrededor del paciente. La limpieza y la desinfección ya terminal, cuando en este caso ya no está el paciente, o sea, el paciente ya se fue, ya ha sido dado de alta, o en casos ya obviamente difíciles, ya el paciente falleció. Entonces, realizar el lavado de manos, primeramente, recuerden siempre hacer el lavado de manos, colocarnos el EPP, ya el equipo de protección personal, para realizar esta limpieza de desinfección terminal y en este caso realizar el proceso en el siguiente orden. Primero vamos a limpiar, vamos a desinfectar el velador. Luego la mesa de alimentación. Luego el portazuero, el colchón, la cama, la silla y la escalinata.
En ese orden vamos a hacer siempre la limpieza terminal. Cuando ya el paciente no está, cuando ya, como vuelvo y repito, se dio de alta, ¿no? O en todo caso, ya el paciente falleció y obviamente ya dejó de estar en la cama. Se inicia con el velador haciendo uso de un paño humedecido con detergente, siempre recuerden, no enzimático, y que va a proceder a limpiar con movimientos rotatorios. Retirar los restos del detergente haciendo uso de un paño humedecido con agua. Y realizar la desinfección haciendo uso de un paño humedecido con desinfectante de superficies con movimientos rotatorios, esperando 2 a 3 minutos para que pueda actuar, obviamente, en nuestros materiales y podamos nosotros tener todo ya el ambiente limpio y desinfectado para que lo pueda utilizar otro paciente. Bien, entonces tenemos nosotros, recuerden, 3 tipos de limpieza en la unidad del paciente: limpieza diaria o concurrente, limpieza general y la limpieza terminal. Bien. Entonces nosotros vamos a ir viendo más que nada que nosotros tenemos que desinfectar, limpiar y desinfectar todo el materiales que en este caso tienen el contacto con nuestro paciente y todos los materiales y equipos que están, obviamente, que todos los profesionales utilizan en procedimientos de diferentes tipos. Entonces, nosotros como técnicos debemos de tener en cuenta ello. ¿Ya? Bien, continuamos. En este caso, también, que vamos a ver en la limpieza y desinfección terminal, realizar el mismo procedimiento, ¿no? En este caso, primero iniciamos con el velador y volvemos a la mesa de alimentación, portazuero, colchón, cama, escalinata y la silla, haciendo uso de un paño humedecido con determinante enzimático. Acá creo que me confundí. A ver, primero es la silla y por último es la escalinata. Recuerden, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta que primero, después de la cama, viene la silla y por último la escalinata. Así que recuerden que va a ser en paño humedecido con detergente enzimático. Procedemos a limpiar con movimientos rotatorios. Luego retiramos el resto del detergente haciendo uso de un paño humedecido con agua. Igual con movimientos rotatorios. Realizamos la desinfección haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos rotatorios sobre la superficie, empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, y esto dejamos de actuar de 2 a 3 minutos. Primero utilizamos detergente enzimático, solo. Con esto limpiamos. Con el paño humedecido con agua retiramos el detergente enzimático. Dejamos que obviamente el paño humedecido con agua limpia, retire todo el detergente enzimático y de ahí volvemos a utilizar un paño humedecido pero ya con un desinfectante. Y esto vamos a dejarlo actuar de 2 a 3 minutos. Ahí ya estamos teniendo la limpieza y la desinfección. Y al final nosotros hacemos el tendido de cama, ¿no? Ya haber terminado el velador, el portazuero, ¿no? Pero la mesa de alimentación, el portazuero, el colchón, cama, la silla y la escalinata, ya todo está limpio, desinfectado, volvemos a tender nuestra cama. ¿Ya? Igual siempre recuerden que deben retirarse el equipo de protección y por último, hacer su lavado de manos nuevamente. ¿Cuáles Miss, son una los... pregunta. ¿Sí? Una preguntita. ¿Qué cosa es detergente enzimático, Miss? Enzimático. Ahora lo vamos a ver, es un material, o mejor dicho, nosotros podemos ir y comprar detergente enzimático que se utiliza para la limpieza. Es como, por ejemplo, ¿qué utilizas para lavar tus platos? Es un detergente, en este caso, para lavavajillas. ¿Qué utilizas para lavar tu ropa? Un detergente justamente para ropa, ¿no? Igual, este detergente enzimático más que nada nos ayuda a hacer la limpieza a los materiales, o en este caso a los elementos
que están en contacto con nuestro paciente. Es como, es un detergente, es como un aste, por decirlo así, pero tiene, en este caso, una composición, ¿no? Que lo utilizamos para hacer la limpieza de todos los elementos que ha tenido el paciente. Así, nosotros pedimos detergente enzimático y eso se utiliza primero para hacer la limpieza. O sea, por ejemplo, el paciente se fue, ¿no? Entonces nosotros retiramos toda la ropa de la cama, dejamos todo para poder pasar el detergente, limpiamos el velador, ya sabemos en el orden, el velador, ¿no? Limpiamos con el detergente enzimático, con otro pañito solo con agua, porque es como que digamos, ¿no? Nosotros tenemos ACE, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para retirar el ACE? Agarramos un paño o echamos el agua y se va el ACE, ¿no? Igual pasa aquí. El detergente enzimático viene a ser lo que nos ayuda a limpiar la zona, a quitar, perdón, el polvo, la tierra, la sangre, lo que haya quedado del paciente, y con el paño húmedo en agua, y retiramos ya no los fluidos o los restos, sino el detergente enzimático. Al retirarlo, ya dejamos nuestro material limpio. ¿Qué vamos a hacer? Desinfectarlo. ¿Cómo lo desinfectamos? En este caso, con nuestro material desinfectante. Y esto también lo vamos a utilizar con algún paño humedecido, pero con nuestro desinfectante. ¿Bien? Y eso ya lo dejamos actuar de 2 a 3 minutos y con eso ya estamos teniendo nuestro material limpio y desinfectado. Y otro paciente lo va a poder utilizar nuevamente. Eso se pide así, detergente enzimático. Ahora lo vemos. Ahora, estos materiales que tienen contacto con algún fluido, ¿no? Por ejemplo, las chatas, que obviamente nos ayudan a poder hacer que los pacientes no se movilicen, ¿no? Y puedan, obviamente, tener sus necesidades. Nosotros tenemos también que limpiarlo. Es muy, muy fastidioso, pero se tiene que hacer, se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en este caso más que nada es para las mujeres, ¿no? Y esto es para los varones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente siempre nosotros, nuestra higiene de mano, procedemos a colocarnos nuestro EPP, imagínense, para lavar, para limpiar, para desinfectar, para toda actividad hay que colocarnos nuestro EPP. ¿Por qué? Porque tenemos contacto con fluidos, ¿no? Acá vamos a tener obviamente el contacto con fluido como la orina, y si en caso tuvo de repente otra necesidad, hasta incluso con heces. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que debemos colocarnos nuestro EPP. Ahora, colocado el EPP, recién nosotros procedemos a enjuagar con abundante agua la chata, los orinales, medidores de diuresis, como lo queramos llamar, y sumergimos la chata o el orinal en el contenedor con el detergente enzimático y esperamos 5 minutos. Usando una esponja o cepillo dentro del contenedor, limpiar la parte interna y externa. O sea, primero sumergimos toda la chata 5 minutos dentro de, o sea, se coloca como un balde, ¿no? Es como, por decir, un recipiente más grande que la chata, en donde nosotros vamos a poner detergente enzimático, con agua, obviamente. Lo sumergimos ahí, 5 minutos, lo dejamos actuar y luego ingresamos, ¿no? Tiene un olor un poquito fuerte, por eso queremos utilizar la mascarilla. Y con una escobilla, con un cepillito, ingresamos nuestras manos y empezamos a rascar adentro, afuera, todo. Es como si estuviéramos lavándolo, ¿no? Con el detergente. Ya teniendo esto, enjuagamos nuevamente con abundante agua y secamos con un trapo limpio. Esparcir desinfectante por toda la superficie, ¿no? En este caso ya no vamos a hacer con paños, sino vamos a utilizar el desinfectante, pero muchas veces lo utilizamos con estos aerosoles o sprays y lo empezamos a echar, ¿no? Como un chisguete, y lo dejamos ahí secar, ¿no? Airear por 5 minutos. Y con eso ya nosotros hemos hecho nuestra limpieza y nuestra desinfección. ¿Bien? Limpieza de sangre o de otros fluidos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Primero hay que observar que no haya nada punzocortante,
en el piso antes de limpiar. Colocarnos guantes descartables, ¿no? Los guantes limpios en este caso. Ahora, yo les recomiendo que se pongan guantes limpios, pero 2 también, ¿ya? La señora, la de limpieza, ella le pedía, o bueno, siempre le daban guantes, así las cajas de guantes, y ella se ponía 2 cada vez que había a veces vómitos y esas cosas, o pocas a veces era sagrado, más era vómito. Entonces ella se ponía 2 guantes y ella justificaba y decía, no, es que con uno se pasa todo, decía, ¿no? Y ya la conocían, ¿no? Y nosotros la apoyábamos bastante porque, como les decía, ella estaba así, al pie de la letra con todo lo que les daba, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, si les tenía que ponerse 2 guantes, tendrá sus motivos y bueno, qué mejor para poder proteger. Porque una vez le vinieron a supervisar y le dijeron, pues, ¿por qué usa 2 guantes? Y nosotros le dijimos, para su bioseguridad, si la señora considera que es necesario ponerse 2 guantes, que se coloque 2 guantes. Por un tema de, como le dijimos, de economizar, no va a poner en riesgo la bioseguridad de su personal, o sí, le dijimos, ¿no? La doctora también le apoyó y todo, y ya. Le dejaron que siga poniéndose sus 2 guantes, ¿no? Entonces, después de ponerse los 2 guantes, en este caso, absorber el líquido con papel o con algún trapo. Normalmente la señora tenía así como vemos aquí estos trapitos, así tenía un montón de trapitos que a veces le mandaban, porque también le mandaban estos tipos de trapos, y a veces ella también traía de casa, ¿no? Trapitos así que tenía. Y todos estos ella lo limpiaba y directo a la bolsa roja. Así directo, no es que de la bolsa roja de un tacho, no, ella abría una bolsa roja pequeña para cuando había más que nada de estos vómitos. Y igualmente ahí mismo echamos los guantes que vamos o que hemos utilizado, ¿no? Cerrar la bolsa y descartarla, ¿no? Lavarse las manos y ya después de haber limpiado el vómito, la sangre, lo que hayamos tenido ahí, recién empezamos con los pasos de limpieza, ¿no? Obviamente vemos aquí que, perdón, en este caso solamente limpiamos, o sea, sacamos, como ya hemos dicho, ¿no? La parte de los fluidos, ya ella lo retiró, la abundancia, ¿no? Porque a veces el vómito es abundante, y ya cuando retira todo ese exceso, ella nuevamente viene, ¿no? Con su ella venía con lo que era ella tenía 3 trapeadores, chicos. Ella venía con un trapeador, lo limpiaba, ¿no? Le sacaba lo que había dejado, lo llevaba a su balde, lo dejaba ya en la ducha, con el segundo trapeador volvía a limpiar, ya, ahí tenía ya su detergente, con el detergente lo volvió a limpiar, el primero solo era para sacar todo con agua, con el segundo si era con detergente, ya, y lo limpiaba, y venía con un trapo y lo secaba. Y ya el tercer trapeador era con el desinfectante. Entonces, imagínense la señora qué tanto era, que ella tenía así 3 trapeadores, 3 baldes, 2 escobas incluso para dentro del centro y para afuera del centro. Es una señora que cuidaba bastante la limpieza, no solamente por un tema como una vez nos dijo, yo lo hago obviamente porque me gusta mi trabajo, nos dijo, y porque obviamente ella sabe que mientras más conoce va a poder ayudar más, y otro también porque como todos, ¿no? Queremos cuidarnos siempre, ¿no? Protegernos, y la bioseguridad es primero, nos decía ella, ¿no? Entonces tenía razón, pues, ¿no? Y ella es minuciosa, bien cuidadosa, y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Aquí vamos a ver la verificación del uso del desinfectante. Ya, por ejemplo, ¿no? En este caso, algo que debemos de tener en cuenta siempre es que estos desinfectantes, ¿no? Vamos a trabajarlos nosotros en todas las superficies. Entonces, vamos a ver que los comités técnicos deben coordinar la divulgación, capacitación y entrenamiento a todo el personal respecto al uso, manejo de los desinfectantes y el empleo del EPP. A veces trabajamos con un desinfectante, por decirlo así. Yo les digo, yo cuando tuve un primer trabajo, así cuando fui bachiller nada más,
Yo trabajé en un policlínico, como era bachiller, todavía no podía trabajar como obstetra porque no estaba colegiada, no tenía mi colegiatura, entonces me entré a trabajar como personal técnico. Ahí aprendí mucho de las técnicas. Justo tuve ¿no? Entré al área de ginecología, obviamente, pero como técnica. Y ahí aprendí un montón de muchas técnicas, porque ahí todo el policlínico era full técnicas. Había técnica en cardio, en nutrición, en gineco, en oftalmología. Cada una de ellas sabía el manejo y conocía todo ya. Entonces yo entro y la técnica me dice, mira, aquí trabajamos con tal, esto va aquí, esto va allá, vas a usar el espéculo. Si utilizas el espéculo de metal, vienes, lo traes aquí, lo colocas unos 10 minutos, nos decía, lo colocas aquí 10 minutos, lo vienes y lo tienes que rascar, ya. Lo limpia, lo lavas, lo secas, lo envuelves y lo esterilizas, ya. En este caso, yo estaba con una gineco y ella trabajaba con el otro ginecólogo, y la gineco con la que yo trabajaba no utilizaba los espéculos metal, era full descartable, entonces me ahorraba bastante, pero sí al momento de yo ingresar al trabajo, me explicó tal cual. Sí, utilizamos esto, por ejemplo, el desinfectante no tanto, o sea, la limpieza del espacio no tanto, porque eso lo hacía el policlínico, ¿no? Toda la parte de lo que era pisos, consultorios, ¿no? Baño, todo eso lo hacía el área de limpieza del policlínico, pero sí de nuestros materiales ella me explicó tal cual, ¿no? Utilizamos este material, este detergente, utilizamos este desinfectante, utilizamos esto para los materiales y tal. Y eso es algo que aprendí. De ahí, si yo les soy sincero, chicos, no volví a pasar por esto. Como les digo, cuando estuve en provincia, las técnicas sí nos apoyaban, sí nos ayudaban en ese aspecto. Y es importante que antes, obviamente, que ustedes sepan este manejo, viene otra persona a capacitarlos. Normalmente viene una persona y te dice, vamos a trabajar con este desinfectante. Este desinfectante lo van a, como les digo, ¿no? Lo van a diluir, van a echar, por ejemplo, 1 litro del desinfectante para medio litro de agua, vamos a suponer, ¿no? Y esto en contacto con la superficie o con los elementos, con los materiales, solamente de 2 a 3 minutos, otros te dicen de 10 minutos, va a depender mucho del tipo de desinfectante que van a utilizar tanto el centro de salud, tanto por decir el centro materno, el hospital, etcétera. Pero siempre tengan en cuenta que siempre debemos utilizar nuestro EPP, nuestro equipo de protección personal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a manejar el desinfectante? Tenemos que tener el modo de preparación, tiempo de contacto. Como les digo, ¿cuánto tiempo tiene que tener en la superficie o el material en contacto con el desinfectante? Aplicar según las recomendaciones de uso, de acuerdo a cada tipo de área, la limpieza previa de las superficies, ¿no? Por ejemplo, como les digo, no, mira, este desinfectante se va a aplicar después de 2 minutos o después de 3 minutos o de 5 minutos haber hecho tu limpieza. No puedes, de repente tiene que secar el agua, ¿no? Que has echado para limpiar y recién utilizas el desinfectante, como también, no, puedes secar, puedes hacer tu limpieza y ahí también seguido puedes usar el desinfectante. Todo esto viene siempre bajo una previa capacitación. Siempre utilizar el EPP, la forma de inactivación y disposición final de residuos del desinfectante, cumplir lo establecido en la hoja de seguridad del producto. ¿Cuáles son las condiciones en un almacenamiento? ¿No? Siempre hay que tener en cuenta la temperatura en donde tiene que estar colocado el desinfectante. A veces mucho calor hace que de repente el desinfectante deje de funcionar, o de repente debe estar en temperaturas muy bajas. Todas esas características, condiciones, o bien está también en nuestro rotulado, o en este caso en nuestra descripción del desinfectante, como también nos deben dar capacitación. Condiciones de iluminación de área, localización de productos, condiciones de limpieza, señalización,
rotación del producto en inventario, fechas de vencimiento, hermeticidad, o sea, cómo se cierra. Algunos a veces es con tipo presión, otros de rosca, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero no es que ustedes van a conocer y van a aprender todo por arte de magia, chicos. Algo que sí deben de tener en cuenta para todo manejo de desinfección, hay que capacitarse. O sea, ustedes van a ingresar a trabajar y no es que haya, yo tengo que conocer, no. Obviamente les van a decir, ¿no? Nosotros trabajamos con este desinfectante y tal cosa es esto. Ustedes obviamente ya deben de conocer un poco el proceso, pero simplemente tener en cuenta que el desinfectante con el cual trabajan tiene exposición de 2 a 3 minutos, de 5 minutos. Eso sí les tienen que capacitar en el lugar donde ustedes vayan a trabajar. Y si de repente, profesora, yo trabajo de manera particular o privada o de repente personal, muy bien, el desinfectante que tú vas a utilizar o que decidas utilizar siempre tiene sus, por decir, sus indicaciones, viene de repente con cómo la preparación, entonces vas aprendiendo, vas buscando, obviamente vas investigando también porque hay otros colegas que pueden utilizar el mismo desinfectante, entonces ellos también de repente, oye, sí, yo lo utilizo, o puedes utilizar el desinfectante de repente de un colega que lo utilice en el hospital, entonces en el hospital ya le dio la capacitación, ya lo maneja y puede él darte la referencia, pero siempre teniendo en cuenta la información o la capacitación previa a cada desinfectante. ¿Bien? A ver, vamos a ir, acá nos falta, chicos, un poquito de todos los desinfectantes que podamos tener, ya hay varios, nos falta por lo menos unas 5 o 6 diapositivas. Vamos a dejar aquí porque no quiero abrumarlas de la información. ¿Ya? Entonces, el día de mañana vamos a continuar, ¿ya? Con lo que es los desinfectantes, porque es necesario que conozcan cada uno de ellos. A ver, nos falta casi unas, a ver, 2, 4, 6, ya ves, son casi como 7 desinfectantes que debemos de conocerlo, que son los más comunes, en este caso con los cuales vamos a trabajar. Entonces, para tenerlo más claro, tengamos espacio de poder conversar bien, vamos a dejarlo para mañana. ¿Ya, chicos? A ver, Jacqueline Espinosa, aparte de la compañera Jacqueline, ¿alguien más que no haya pasado su asistencia? Todos están en la lista. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ¿perdón? Ah, ya. No, no te preocupes, no te preocupes. Listo. Vuelvo y repito, chicos, cualquier información que me brindan de los materiales, yo les estoy enviando al WhatsApp. Sí, igual voy a comunicarme lo más pronto posible con el personal para que nos pueda dar y ustedes también puedan comprar con tiempo. ¿Ya? Mañana nos estamos viendo, chicos, en nuestra clase y terminamos en este caso nuestra presentación. ¿Ya? Que tengan muy buenas tardes, cuídense. Y no olviden Hasta avanzar mañana, ya. Miss. Hasta luego, chicos. Avancen sus actividades en la plataforma, ¿sí? Buenas tardes, cuídense.